Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En el vídeo anterior vimos cómo crear nuestro primer script de GDScript y aprendimos qué es y cómo se estructura un script. En el vídeo de hoy vamos a empezar a ver el lenguaje de programación que usa Godot Engine 4, que es GDScript 2.0, y empezaremos conociendo las variables y cómo utilizarlas en Godot, así como lo importante que es utilizar el tipado estático. Empecemos definiendo qué es una variable. Imaginaos que tenéis una caja en vuestra habitación. Esta caja puede tener diferentes cosas dentro, como ropa, libros o juguetes. En la programación, la caja sería la variable y lo que hay dentro sería el valor de la variable. Así como puedes cambiar lo que hay dentro de la caja, también puedes cambiar el valor de una variable en un programa. Entonces, una variable es un lugar en la memoria de una computadora donde se puede almacenar un valor. En programación, podemos utilizar variables para almacenar diferentes tipos, como números, textos o valores verdaderos o falsos. Las variables son útiles porque te permiten almacenar y utilizar datos de manera dinámica durante la ejecución de un programa. Para definir una variable en GDScript utilizaremos la palabra reservada var, seguida del nombre que queremos asignar a la variable. Por ejemplo, var mi variable. Hay que tener en cuenta ciertas normas a la hora de declarar el nombre de una variable, pues el nombre de una variable no puede contener espacios en blanco, caracteres especiales como admiración, arroba, almohadilla, signo del dólar, tanto por ciento, entre otros. El nombre de una variable no puede empezar por un número. Tampoco pueden utilizarse palabras reservadas de GDScript como nombres de variables. Unos ejemplos de palabras reservadas serían if, while, fund, var o extend. Os recomiendo también evitar el uso de caracteres acentuados o especiales, ya que estos pueden causar problemas en algunos contextos. Vamos a ver varios nombres de variables no permitidos en GDScript. Por ejemplo, var 3 niveles. Como podéis ver, me salta un error porque 3 niveles no es un nombre de variable correcto porque empieza por un número. Vamos a probar otro nombre. Mi variable. Podéis ver que me salta un error porque no tiene un nombre de variable definido, porque no sabéis usar mi o variable al poner un espacio entre medias. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, signo del dólar, dinero. Y como podéis ver, me sigue saltando un error porque no tiene un nombre de variable válida. Ahora que ya sabemos cómo no debemos declarar los nombres de las variables, vamos a ver cómo sí debemos hacerlo. Los nombres de variables han de ser en inglés para promover la uniformidad del código y asegurar su comprensión por un amplio espectro de personas. No obstante, en este curso optaré por utilizar denominaciones en español con el fin de facilitar el entendimiento. Se ha de utilizar el estilo de escritura camel case, donde la primera letra de cada palabra, excepto la primera, ha de escribirse en mayúsculas. Por ejemplo, var mi variable. Veis que la primera palabra está en minúscula y la segunda, la primera letra, la tiene en mayúsculas. Otro ejemplo podría ser puntuación máxima. Primera palabra tiene la primera letra en minúscula y la segunda la primera letra en mayúscula. Cuando elegimos el nombre de una variable, ha de ser descriptivo y reflejar el propósito o contenido de la variable. Hay que evitar a toda costa nombres de variables ambiguos o extremadamente cortos. Al seguir estas indicaciones, nos aseguramos que los nombres de variables en GDScript sean válidos y estén en conformidad con las convenciones del lenguaje. Si definimos una variable pero no le asignamos ningún valor, como en este caso, y yo ahora pongo print entre paréntesis puntuación máxima y ejecuto el programa, me mostrará null, porque la variable no tiene ningún valor. Al asignar un valor a una variable, podemos hacerlo a la hora de definirla, poniendo el operador de asignación igual tras el nombre de la variable, seguido por el valor que queremos que contenga nuestra variable. Por ejemplo, puntuación máxima igual 1000. Si yo ahora ejecuto el programa, se me mostrarán 1000, porque el valor que contiene la variable puntuación máxima lo hemos definido en 1000. Podemos cambiar el valor de una variable ya definida poniendo el nombre de la variable seguido del operador de asignación igual con el nuevo valor que queremos que contenga la variable. Por ejemplo, vamos a cambiar el valor de la variable puntuación máxima. Vamos aquí y ponemos puntuación máxima igual a 100. Bueno, vamos a poner 50 para que haya mucha diferencia. Si yo ahora ejecuto el programa, en vez de mostrar que el valor de puntuación máxima es 1000, mostrará que el valor de puntuación máxima es 50. ¿Veis?
50. El tipado de las variables en GDScript es dinámico. Eso quiere decir que una variable podría tomar cualquier tipo de valor, ya sea un número, una cadena de caracteres o un valor booleano o un número decimal. Por ejemplo, tenemos la variable puntuación máxima que hasta ahora estaba tomando números enteros, y si ahora aquí en vez de un número entero le asignamos una cadena de caracteres, cuando ejecutemos el programa funcionará exactamente igual mostrando una cadena de caracteres. En este caso contiene la palabra texto. Esto en un principio podría parecer muy ventajoso. Defines una variable y en ella almacenas lo que sea, pero acaba generando más complicaciones que soluciones, generando errores que cuesta mucho solucionar. Para solucionar este problema, GDScript nos permite usar el tipado estático en nuestras variables y definir variables con un determinado tipo, y que estas variables únicamente acepten valores correspondientes a dicho tipo. De esta manera generamos un código más robusto y claro, al establecer restricciones precisas en los tipos de datos utilizados. Ya que tenemos claro que debemos usar variables de tipado estático, veamos los tipos básicos de datos que pueden contener dichas variables. El tipo bool, que es una abreviatura de booleano. Este tipo de datos solo puede contener verdadero o falso. El tipo int, que es una abreviatura de entero. Este tipo de datos almacenan números enteros positivos y negativos. En GDScript, el int tiene 64 bytes, lo cual equivale a un tipo long en César. Este tipo permite almacenar números comprendidos entre menos 9 quintillones y más 9 quintillones, más o menos. El tipo float, este tipo de dato almacena números reales, utilizando valores de coma flotante. Al igual que int, tiene 64 bits, lo cual equivale al tipo double en César. Este tipo de dato puede contener valores con hasta 14 dígitos decimales. Por último, el tipo string. Este tipo de dato almacena una cadena de caracteres en formato Unicode. Este tipo de datos se usa principalmente para crear texto. En GDScript podemos unir textos usando el operador aritmético más o usando una coma. A esta acción se la llama concatenar. Estos son los tipos básicos de variables que podemos declarar. Bien, ya hemos visto que para declarar una variable de tipado dinámico en GDScript debemos poner la palabra reservada var seguida del nombre de la variable que queremos definir. Pero ¿cómo hacemos para definir una variable de tipado estático? Pues hay dos maneras de hacerlo. La primera sería poniendo la palabra reservada var seguida del nombre de la variable. A continuación ponemos dos puntos y el tipo de variable que queremos declarar. Y listo, ya tendremos declarada una variable con tipado estático, la cual solo podrá almacenar valores correspondientes a dicho tipo, devolviéndonos un error al intentar almacenar un valor de un tipo distinto al de la variable. Por ejemplo, tenemos la variable puntuación máxima y vamos a declararla del tipo int. Así que ponemos dos puntos int. Como la variable puntuación máxima es del tipo int, cuando le intentamos asignar un string, nos salta un error diciéndonos que estamos intentando asignar un string a una variable de tipo int. La segunda manera de declarar una variable de tipado estático sería poniendo la palabra reservada var seguida del nombre de la variable. A continuación pondremos dos puntos seguido de un operador de asignación y el valor que queremos que almacene dicha variable. De esta manera la variable cogerá el tipo de dato del valor almacenado en ella. Igualmente, si tras declarar esta variable intentamos asignarle un valor de un tipo distinto al de la variable, devolverá un error. Vamos a poner esto como estaba y se nos quita el error. Si ahora la declaro de la siguiente manera, estamos diciéndole que puntuación es de tipo int y está tomando el tipo de variable del dato asignado que le estamos dando aquí, en este caso un int. Entonces, al intentar asignarle un string, nos salta el mismo error de antes. Se está intentando asignar un string a un int. El mejor método para declarar una variable de tipado estático y el que usaremos durante el curso es el primero, dado que permite con un simple vistazo reconocer qué tipo de variable estamos usando. Las variables en GDScript pueden ser globales o locales. Una variable global puede ser accedida desde cualquier parte del script y ha de estar declarada al principio del script, fuera de cualquier función. Por ejemplo, la variable puntuación máxima sería una variable global, porque está definida fuera de todas las funciones. En cambio, una variable local solo podrá ser accesible dentro de la función donde se declaró. Y si queremos acceder a una variable local desde cualquier otra parte del código que no sea la función donde se declaró en GDScript, nos avisará con un error. Por ejemplo, vamos a crear una variable nueva aquí, a la que vamos a llamar var puntos, y si la llamamos desde aquí nos funcionará perfectamente porque es una variable local. Como la hemos definido, no le hemos asignado ningún valor, nos devuelve null porque no tiene ningún valor. Ahora, si yo intentara llamar a la variable puntos desde la función process, me saltaría un error. Vamos a hacerlo. Print, entre paréntesis,
puntos. ¿Veis? Ya me salta un error como que esta variable no está declarada, no es una variable global y solo puede ser utilizada por la función ready, porque es una variable local de ready. Igualmente, podemos tener una variable global con el mismo nombre que una variable local y dependiendo desde dónde se acceda a ella, GDScript usará una u otra. Por ejemplo, vamos a cambiar esta variable por puntuación máxima y le vamos a dar un valor de 50. Y aquí vamos a llamar a puntuación máxima y desde el process, la función process, vamos a llamarla también. Y ahora cuando ejecutemos el programa, podemos ver que la primera vez que se imprime el valor de la variable puntuación, se imprime 50, porque se está haciendo dentro de la función ready, que tiene una variable local que se llama puntuación máxima. Entonces lo que imprime es la variable local y no la variable global que contiene 1000 puntos. En cambio, cuando lo hacemos desde la función process, se nos imprime el valor de la variable global en vez del valor de la variable local. Recomiendo no usar variables con el mismo nombre para mejorar mucho la comprensión del código, pues es muy difícil saber si se está usando la variable local o la variable global cuando el código empieza a complicarse. Si habéis llegado hasta aquí es porque os gusta el contenido que subo. No olvidéis dejar un like y comentar para apoyar el vídeo, así como compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más personas. Si aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Con esto termina el vídeo de hoy. Ya conocemos los tipos básicos de variables que podemos usar en GDScript, así como declarar variables con tipado dinámico o tipado estático. Agradezco vuestra atención y espero contar con vuestra presencia en los próximos vídeos.